bienvenidos a esta casa no es hotel. Primero que nada, felicitar a los papás de Bolivia, en especial a mi abuelito. El 18 de marzo, justo lo escuché en Radio Compañera con Mario Espinosa, que ahora mismo me está haciendo la competencia. Se firma el decreto que bautiza, que le cambia, digamos, de nombre a Bolivia, Estado Plurinacional. Hace 7 años nos llamamos Estado Plurinacional de Bolivia. Mañana recordamos otro año más del asesinato de Luis Espinal. A ver, el año pasado han sucedido varios acontecimientos sumamente interesantes que han configurado el escenario político internacional. Quiero hablar esta noche de lo que significa el ascenso de Macri al poder. Macri llega bajo una lógica de una campaña muy ciudadana, ¿no? Prometiendo que ninguno de los derechos ganados de los argentinos se iban a quitar. Mucho menos su ascenso al poder significaba volver al pasado. El año pasado también hemos asistido a una lucha sumamente interesante, una batalla internacional que ha emprendido Argentina dentro de las Naciones Unidas buscando el no pago de los fondos buitre. Consigue el apoyo de 136 países. A raíz de ese apoyo, en Argentina hacen una ley que indica el no pago de los fondos buitre, la misma que esta semana ha sido derogada. 165 votos se imponen a favor de pagar los fondos buitre frente a 86. Esto nos lleva a preguntarnos hasta qué punto se pueden consolidar ciertos procesos. Aquello que se entendía como una política de Estado, una política que de hecho se traslada al concierto internacional, pues hoy por hoy ha sido simplemente derogada. Para hablar de eso esta noche, entender qué es lo que pasa con estos procesos, se consolidan, no se consolidan, entender un poco qué es lo que está pasando en Argentina y bueno, trasladar muchas preguntas a nuestro país, por supuesto. Es que hemos invitado esta noche a Sacha Llorenti. Sacha, embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas y pucha, qué casualidad que has estado en Bolivia, qué gusto tenerte, porque tú has sido uno de los impulsores de esa lucha. Muy buenas noches, un saludo cordial a toda la audiencia del programa. Sí, he tenido el privilegio de representar al país presidiendo el Comité Especial de Naciones Unidas para los procesos de reestructuración de deuda soberana en relación con los fondos buitre. Este tiene varios antecedentes previos. Creo que el más importante que todo el mundo recordará tiene que ver con la cumbre del G77 en Santa Cruz de la Sierra. Ya en junio del año 2014, cuando los jefes de Estado de 134 países y sus representantes se reunieron en Santa Cruz de la Sierra, ya tomaron previsiones sobre este tema. Yo tengo aquí la declaración de la cumbre de Santa Cruz, la del G77, que en el punto referido a los fondos buitre dice en el parágrafo 128, en los últimos tiempos ha surgido una nueva preocupación relacionada con las actividades de los fondos buitre. Algunos ejemplos recientes de las acciones de los fondos buitre en los tribunales internacionales han puesto de manifiesto su carácter altamente especulativo. Esos fondos plantean para todos los procesos futuros de reestructuración de deuda, tanto para los países en desarrollo como para los países en desarrollo, que plantean un peligro, dice el parágrafo de la declaración de Santa Cruz. Esta es una declaración del grupo más importante y más grande de Naciones Unidas. Son 134 países que en ese momento suscribieron esta declaración. Luego sucedió, conocimos las decisiones de un juez de un país, me refiero al juez Griesa en Estados Unidos, que haciendo caso a los fondos buitre, y luego paso a una conceptualización de los fondos buitre, haciendo caso a los fondos buitre, paraliza el proceso de reestructuración de deuda soberana de la Argentina. La Argentina había acordado con sus acreedores, con más del 90% de sus acreedores, el arreglar su deuda. Y una pequeña porción, gracias a este juez,
una pequeña porción de fondos buitre, paralizó el proceso argentino de reestructuración. ¿Qué son los fondos buitre? Los fondos buitre son, es una de las características más, es decir, ostensiblemente peligrosas del actual sistema financiero. Son un grupo de abogados, ¿sí?, o de economistas que se reúnen y están a la caza de países con debilidades macroeconómicas o financieras, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo que no es de nuestra región, sino del África. En el caso de la República Democrática del Congo. En el Congo hubo una guerra civil y el país se endeudó, ¿sí? Se endeudó y luego uno de estos fondos buitre compró esa deuda a 3 millones de dólares, ¿sí? 3 millones de dólares. La puso en un juicio, ¿sí?, y pidió al Congo 100 millones de dólares por esos 3 millones a los que había comprado. Y luego un juez, le dio 32 millones de dólares a este fondo buitre. ¿Quiénes son estos jueces, Sacha, para que la gente nos entienda? ¿Son jueces internacionales? ¿Son jueces de cada país? Son jueces en las jurisdicciones donde están planteados estos bonos, fundamentalmente en Londres, en Nueva York, a veces en Australia, depende de dónde esté, dónde diga el acuerdo que tienen que resolverse las diferencias de esos bonos o de esos préstamos. Entonces, miren, este fondo buitre buscaba donde habían problemas, encuentra un problema en el Congo, esa deuda se la compra a 3 millones de dólares, luego le pide a un juez que en lugar de 3 millones de dólares el Congo, es decir, el pueblo del Congo, le pague 100 millones de dólares y al final el juez determina que el Congo debería pagar a este fondo buitre 32 millones de dólares, representando un 1000% de ganancia para ese fondo buitre. Ese fondo buitre nunca invirtió en nada en el Congo, nada, absolutamente, no hizo un préstamo para una carretera, nada. Lo único que hicieron fue buscar donde habían problemas y aprovecharse por eso el nombre de buitre, porque van y buscan carroña, ¿sí?, aprovechándose de la debilidad de los estados para luego extorsionarlos en estos procesos judiciales, con un vacío tremendo en el derecho internacional, y cuando hablamos de la deuda, no lo digo yo, lo dice el propio Papa Francisco, lo dicen las normas de los derechos humanos. Cuando hablamos de la deuda, no solo estamos hablando de la capacidad de pago de un Estado, estamos hablando de su posibilidad de desarrollo, de crecimiento económico y por tanto de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos. Es un tema absolutamente central en el sistema financiero. Y había un vacío legal. El derecho internacional no tenía nada para combatir a los fondos buitre y los procesos de reestructuración de deuda. Es así que después del mandato de Santa Cruz de la Sierra aquí en Bolivia, por eso esta declaración no ha sido papel mojado, es una declaración importantísima para los países en desarrollo, surge la iniciativa de que el G77 asuma este tema y se conforme este Comité Especial de Naciones Unidas para los Procesos de Reestructuración de Deuda Soberana, que preside Bolivia y que después de una difícil y larga negociación reúne 9 principios que son ahora parte del derecho internacional. Y que lo que hacen es ayudar a los estados a reconocer que este no es un tema solamente financiero, es un tema que tiene que ver con los derechos humanos, que tiene que ver con la calidad de los sistemas políticos, que tiene que ver con las grandes aspiraciones, por lo menos teóricas, de la comunidad internacional. Esa resolución se aprobó el año pasado, en septiembre del año pasado, fue una gran victoria para los pueblos del sur, más de 2/3 de los países miembros de Naciones Unidas aprobaron esta resolución, solamente un puñado votaron en contra, por supuesto Estados Unidos, Inglaterra, los países que son parte de los que controlan el sistema financiero. Entonces, para nosotros estos 9 principios son una conquista, no para Bolivia o Sudamérica solamente, es una conquista para los países en desarrollo y para los pueblos en general, en contra de un sistema financiero absolutamente vulnerador de los derechos humanos. Cuando hablamos de fondos buitres, no estamos hablando solamente del tema de Argentina o del Congo o de Zambia. Ahora en España, ¿sí?, uno de los problemas es que la situación inmobiliaria está siendo aprovechada por fondos buitre. En Bélgica han sacado hace poco una ley en contra de los fondos buitre. Es decir, es un problema global, no es un tema solamente que tiene que ver con la posición política o no de algún Estado. Más de 2/3, más de 130 países han votado a favor de esta resolución, los países del sur unidos gracias al G77. Fabián, Armando, buenas noches.
Fabián, periodista argentino, Armando, investigador de procesos políticos. Fabián, pues es peor todavía después de la explicación que nos da Sacha, me cuesta hasta hacerte la pregunta, ¿sabes? 165 votos en el Congreso, en la Asamblea Legislativa Argentina a favor del pago de los fondos buitre, 85 en contra. La composición del voto, eso es un poco lo que me llama la atención. Son 165 que no necesariamente responden a la base de la militancia macrista. Ahí también hay representantes kirchneristas. De hecho, hay un peronista famoso, Monzó, ¿no?, que ha estado él haciendo mucho cabildeo para que en estas 20 horas de discusión se pueda aprobar el pago de esta deuda, que el año pasado se había leído en prensa argentina, ¿no?, como un logro histórico el no pago. Entonces, ahí la pregunta, Fabián, ¿qué ha pasado? A ver, hay varias respuestas y todas tienen lógica. En este momento, hace algunos años, hay un ministro que está siendo procesado en Argentina porque ante una ley demasiado compleja de hace 18 años atrás, cuando le preguntaron qué certeza tenía él de que le iban a votar esa ley a favor, en Senado, él dijo: para los senadores tengo la Banelco. La Banelco es la tarjeta de donde sacás plata del cajero. Era como una tarjeta de crédito y débito, con lo cual dejó claro que había corrido la suficiente cantidad de plata como para que le aceptaran esa ley. Esto es parte de la historia real argentina, ¿no? ¿Usted qué seguridad tiene de que le van a votar la ley? Para los senadores tengo la Banelco. Acá confluyen varias cosas. Confluyen la creencia ideológica promacrista que nos permite hoy tener a YPF a cargo del CEO de la Shell, al ministro de Economía argentino Prat Gay, que es un famoso economista porque está procesado por lavado de dinero, que nos permite tener a la cuestión agroindustrial a cargo del CEO de Monsanto, y que ha dicho durante toda su campaña: hay que sentarse con Griesa y pagar lo que Griesa diga que hay que pagar. Es decir, esto es algo que no debería tomar de sorpresa a nadie. En medio de esto están algunas delaciones, algunas traiciones al proyecto kirchnerista de gente que formaba parte del riñón del gobierno de Cristina Kirchner, como el diputado Bossio, que hace 4 meses se desgarraba las vestiduras diciendo: patrio buitres, nunca nos vamos a arrodillar, y en cuanto le dieron el cargo dijo: bueno, ¿con quién hay que negociar para votar la deuda? Y entonces votó la deuda. En medio de todo esto tenemos un país que ha votado por Macri, que aunque ha ganado por un margen muy escaso, ha ganado democráticamente, diciendo las cosas que iba a hacer. Porque Macri, a propósito de la deuda, se ha pronunciado y todas las veces ha dicho lo mismo: ahí no hay nada que discutir, hay que sentarse con Griesa y pagarle. Entonces, yo sí tengo la duda personal de que hay unas cuestiones ideológicas que le permiten poner al país. Hay un nuevo chiste en Argentina ahora a propósito de que todos los gerentes de las multinacionales son ministros de las áreas de las multinacionales a las que vienen. Entonces el nuevo chiste es que hay un cartel que dice Argentina atendida por sus dueños. Tomemos como una cuestión social de cuenta que durante la campaña Alonso Prat Gay, que es ahora ministro de Economía, dijo que Buenos Aires debía nuclearse y tener muy en claro qué era lo que iba a hacer para ganar esta campaña, no fuera cosa que viniera un provinciano de Santiago del Estero cuyo currículum desconocemos y se quede con el poder. Todo esto juega en lo que ha sucedido en el Congreso en estos días y lo que todavía está por suceder también en el Congreso, en el Senado de la Nación. Armando, una cosa que llama la atención los analistas argentinos, cuando uno hace la revisión del periódico, lo ve, es en 100 días se ha pasado
de un gobierno de izquierda que ha estado 13 años en el poder, ¿no? Los Kirchner han estado 13 años en el poder, a, en un abrir y cerrar de ojos, una política neoliberal. Los analistas argentinos dicen, en un abrir y cerrar de ojos, de nuevo, estamos insertados en todo lo que se llama el proyecto político neoliberal, tenemos que pagar las deudas, nos hemos endeudado dos generaciones. Mi pregunta está, Armando, ¿es posible pasar de un modelo a otro en un abrir y cerrar de ojos? ¿No pueden construirse políticas económicas sólidas? Nosotros presumíamos que después de todo este impulso que ha dado Argentina en las Naciones Unidas, pero en su propio país, uno leía las encuestas, 80% de la población argentina estaba en contra de pagar los fondos buitre, hoy cambió, hoy es el 50% está en contra de pagar los fondos buitre. Se cambia el modelo económico, político, social de un país en 100 días. Bueno, sí, porque efectivamente, porque prácticamente estamos viendo el ejemplo, ¿no es cierto? Yo te diría que, preguntarme, una política ¿dónde obtiene su sostenibilidad en el tiempo? Y más allá incluso del gobierno que pueda ejercer, digamos, el poder, ¿no? Una política obtiene eso básicamente, obviamente, de equilibrios políticos que se van construyendo, ¿no es cierto? Y uno de los más importantes, efectivamente, son las elecciones. Como dijo Fabián, efectivamente Macri obtiene una mayoría, gana las elecciones, pero aquí vengo el tema, porque estos 100 días hay que analizarlos también desde varios puntos de vista. Cuando empezó el gobierno de Macri, muchos dudaban de su capacidad de llevar a cabo una agenda de cambios muy rápidos y muy bruscos, por dos razones básicamente, y que tienen que ver con equilibrios políticos. No tenía una mayoría que le podía respaldar cómoda, por lo menos en el papel al inicio, tanto en diputados como en el Senado. Sobre todo en el Senado. Y sobre todo en el Senado, pero en diputados tampoco, ¿no es cierto? La mayoría de Cambiemos era pequeña, ¿no es cierto? Incluso con sus aliados radicales. Y por otra parte, uno asumía que la sociedad, digamos, había asumido ciertos elementos del proyecto político kirchnerista y que por tanto la sociedad era otro elemento movilizado, o por lo menos crítico, frente a cualquier intento de poder hacer cambios demasiado bruscos, que de hecho el resultado electoral y el propio discurso de Macri no eran necesariamente rupturistas y tampoco el resultado te daba... No, pero él declaró antes de la elección, él dijo, ninguna de las cosas que se han ganado hoy se van a revertir. Pero siempre fue muy general en eso, nunca especificó. Pero ¿a qué vengo? Lo que yo creo que hay que analizar es cómo se revirtieron esas dos condiciones que hacen que cualquier política, cualquiera, sea débil, ¿no es cierto? Por una parte, la capacidad que ha tenido el macrismo para deconstruir, en cierto sentido, la mayoría peronista que en el papel existía hace 100 días y que hoy en día no existe en el papel. Y entonces, ¿qué tienes ahorita? Tú tienes un peronismo en el cual el ala kirchnerista ha quedado relativamente aislado, igual son 60 diputados aproximadamente, pero donde el peronismo se ha empezado a fragmentar en una serie de posiciones que han empezado a negociar con Macri por varias razones, entre otras razones porque muchos de ellos expresan, por ejemplo, intereses locales, intereses de algunas provincias argentinas que requieren financiamientos. Entonces, de hecho, por ejemplo, en las últimas negociaciones para el tema de los fondos buitre, ha sido una negociación con los gobernadores argentinos para decir, miren, si aprobamos lo de los fondos buitre, Argentina va a tener vía libre para endeudarse y por lo tanto las provincias pueden endeudarse para poder financiarse. Entonces, obviamente hay un interés de muchos caudillos provinciales que antes estaban alineados con el kirchnerismo para resolver este tema. Pero el resultado final es que hubo un primer dato fuerte, es la capacidad que ha tenido el macrismo para poder deconstruir esa, entre comillas, mayoría peronista que existía y a partir de eso construir una nueva coalición. ¿Cuánto esta coalición es coherente y cuánto solo depende de intereses y transacciones por abajo? Eso vamos a irlo viendo, ¿no es cierto? Pero ha sido capaz de hacer esa deconstrucción. Y segundo elemento, que no es menor, es que ha encontrado una sociedad argentina, y eso creo que deberíamos analizar también. ¿Hasta qué punto la propia sociedad, leía el otro día, el discurso macrista de estamos haciendo cambio, pero lo vamos a hacer felices y contentos, digamos. La revolución con de la alegría, ¿no es cierto? Y cambiar el tono de la política y todo chochos con la subida de precios. Pero lo interesante es que de todas maneras, pese a que existe un malestar ahorita, y eso hay que decirlo también, hay una sólida mayoría en las encuestas que indica que apoya al gobierno. Eso es verdad, Entonces, eso es verdad. Si uno lee la prensa, ves un apoyo clarísimo a Macri.
Pero eso es lo que tenemos que trabajar, digamos, a preguntarnos por qué se generan expectativas y por qué incluso un gobierno, haciendo políticas muy complicadas para las bases, digamos, para ciertos sectores sociales, sigue manteniendo esos apoyos, ¿no? Y yo creo que ahí hay una buena discusión para las cosas, ¿no? Sacha, las Naciones Unidas, me pasó a hacerte la repregunta, pero no quiero que se... O sea, las Naciones Unidas, ustedes han impulsado el tema, de hecho está en la declaración firmada por 134 países, han impulsado que Argentina pueda liberarse de alguna manera del no pago. Cuando un país decide revertir, digamos, o generar una política propia que de alguna manera contraviene a lo que el año pasado se había determinado dentro de las Naciones Unidas, las Naciones Unidas objetan, ¿cómo se manifiestan o sencillamente no lo hacen? No, nosotros sabíamos cuando emprendimos este trabajo que duró 2 años aproximadamente que los principios no iban a aplicarse al caso argentino, ¿sí? Porque esos principios se aplican para adelante. Ya estaba esa decisión del juez Griesa, que imagínense, la decisión del juez Griesa fue incluso cuestionada hasta por el Fondo Monetario Internacional. Imagínate si hasta el diablo te cuestiona los pecados, ¿sí? Imagínense el nivel, ¿sí? Hasta el Fondo Monetario Internacional estaba en contra de la interpretación de una cláusula del juez Griesa. Sabíamos que esto era para adelante. Ahora, la resolución aprobada no tiene un carácter vinculante, así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? Cuando fue aprobada. Sino son principios que la comunidad internacional acuerda para que oriente las decisiones en los distintos niveles. Ahora, en Argentina estos principios son ley de la República Argentina, pero como decía, sabíamos que estos iban a aplicarse para el futuro. Naciones Unidas no se involucra en estos temas porque cada Estado es soberano para tomar sus decisiones en una o en otra dirección. Así como nosotros no permitiríamos que ninguna instancia internacional se metiera en nuestras decisiones de nacionalizar los recursos naturales de los bolivianos, de la misma manera las Naciones Unidas no se meten en decisiones que corresponden al ámbito estricto del ejercicio de la soberanía de los países. Yo creo que el tema de los procesos de reestructuración de deuda soberana continuará en el centro del debate de las Naciones Unidas, porque este es un fenómeno que se va a repetir, porque el sistema financiero está viciado de este tipo de problemas. Lo hemos visto en Grecia, lo hemos visto en Irlanda, lo hemos visto en Islandia, lo hemos visto en Portugal, lo hemos visto en Irlanda, lo hemos visto en varios países, incluso de Europa, ¿sí? De la periferia europea, pero de Europa, ¿sí? Entonces, este va a ser un tema recurrente. Probablemente no alcancemos el mismo nivel de atención como se alcanzó con esa resolución, pero va a ser un tema permanente de debate ya. ¿Por qué, desde tu perspectiva, Macri aparece muy bien posicionado, como lo decía Armando también? Ayer revisaba la prensa argentina y un amigo argentino me decía, a Macri no le entra una bala, está casi parecería blindado. No le entra una bala porque tiene el apoyo de, déjame hacer un minuto de historia, del Grupo Clarín. El Grupo Clarín es un grupo que pudiendo tener por ley 24 medios de comunicación, tiene 240 medios de comunicación en todo el país. Se ha quedado durante la dictadura gracias a una sesión de tortura con Papel Prensa, que es la única empresa de papel en Argentina que fabrica papel prensa. Todo este grupo tiene algunas cuestiones que, si no fueran francamente dramáticas, miserables y despreciables, serían muy graciosas. El día que asumió Macri, desapareció de los medios de comunicación como por arte de magia la inseguridad ciudadana, la corrupción. Yo, como supuse que íbamos a caer en esto, traje 3 cositas para mostrarte. Son muy rápidas. ¿Sabes que en Argentina existe la costumbre de
cuando uno va a la playa, al final de la tarde toma mate y compra churros, que son unas cositas así con dulce de leche adentro, se compran por docena. El verano pasado, Cristina Kirchner decide bajar el precio de la nafta. Es una época de verano. La nafta es la gasolina. La gasolina. Podemos, la gente se va de vacaciones en auto, y entonces la prensa libre pero responsable titula así. Allá estamos, ¿en qué estoy? cámara? Ahí, ahora sí, ahora sí. Bajó el precio de la nafta, pero subieron los churros. Ahora bien, cuando comienzan todos estos ajustes, tengamos en cuenta que en Argentina la electricidad subió un 600%, se deroga la ley de alquileres, o sea que a vos te cobran lo que el tipo quiera cobrarte y si no vas a parar a la calle. 400% el precio del gas, 360% el precio del tren, que es es como el minibús en La Paz, es como el Trufi, digamos, la gente va a trabajar en tren. Clarín comienza con esta campaña. Vivir en 30 metros cuadrados es una nueva tendencia que crece entre los porteños. No termina. Feng Shui en tu monoambiente, decoralo para que fluya la energía. Sigo, Volver al ventilador es el mejor aliado para combatir el calor y la crisis energética. Esto es Clarín. Entonces, claro, cuando vos lees los medios de prensa decís, pero a Macri le va bárbaro, la gente es feliz. Volvieron a vivir con los padres, se compraron un departamento de 30 metros cuadrados, que es más o menos el espacio de una cucha para 2 perros, y usan el ventilador. Los argentinos son felices con lo que votaron. La canciller Susana Malcorra, que de hecho hace poco ha estado visitando el país, antes en el proceso de campaña dice que Macri era un gobierno desideologizado y que esta nueva derecha, mi pregunta está, Armando, esta nueva derecha, como también se le ha llamado a la ascensión de Macri al poder, ¿actúa en parámetros muy distintos a lo que entendíamos como la vieja derecha? Hay que ver, digamos, creo que esto puede entenderse además porque no hemos mencionado por qué la importancia del tema de resolver el tema de los fondos buitres, porque creo que esa es otra parte para entender por qué Macri ha jugado tan fuerte su capital político en este tema de los fondos buitre, bueno, hasta ahora con éxito, digamos, porque efectivamente cuando llega Macri, él inicia un proceso de ajuste económico bastante severo, ¿no es cierto? Un proceso de ajuste muy severo. La primera medida es devaluar el peso, ¿no es cierto?, que sube más o menos a 14, 15, ya ha estado ahí rondando. Luego hace el ajuste de las tarifas públicas de electricidad, etcétera. Libera las retenciones de los productos de las agroexportaciones, todo eso. ¿Cuál es la razón del diseño? Y ahí vengo un poco respondiéndote a tu pregunta. Lo que hace Macri es básicamente optar por una política que uno podría calificarla como de oferta, ¿no es cierto? La apuesta de Macri es un poco la idea del chorreo, ¿no es cierto? El problema de la Argentina y el problema del crecimiento en la Argentina tiene que ver con que no hemos incentivado de manera suficiente las inversiones privadas y por lo tanto están como retenidas y eso es lo que impide que el país pueda crecer y que pueda avanzar, digamos, criticando un poco el periodo de recesión y de bajo crecimiento que tenía en la última periodo de Kirchner, ¿no es cierto? Uh-huh. Y entonces la apuesta de Macri es, nosotros vamos a liberar y vamos a dar condiciones para que la inversión privada pueda entrar, ¿no es cierto? Y ahí viene todo este paquete de medidas, pero al mismo tiempo vamos a ir ajustando los desequilibrios de gasto del Estado y todo eso. Bueno, para sintetizarte dónde está el punto crítico. El punto crítico es que todo el programa de Macri tiene que ver con la capacidad de poder conseguir recursos frescos, es decir, para que la gente nos entienda, dólares, porque uno de los principales cuellos de botella de la economía argentina desde los últimos 2 años ha sido un problema en la balanza de pagos, ¿no es cierto? Es decir, en su capacidad de captar recursos. Por eso tampoco era una locura el tema de mantener un tipo de cambio controlado y todos los controles de cambio, era porque de hecho la economía argentina no tenía suficientes dólares. Entonces, con los ajustes que hace Macri, libera varias cosas, pero en realidad la sostenibilidad de su programa económico depende de su capacidad de conseguir dólares rápidamente en los siguientes 6, 7, 8 meses. Así y la mejor herramienta es de endeudamiento. Es endeudamiento. Claro, y entonces, si el endeudamiento pasa por comprometerse al pago. Sí, ¿por qué? Porque el problema del no acuerdo, como decía aquí el embajador,
El problema del no acuerdo con los, que era la posición del gobierno kirchnerista, que era una posición de principio, que no iba a acordar en esas condiciones leoninas, digamos, ¿no es cierto?, el tratamiento de esta deuda. ¿Por qué lo de Griesa, incluso el Fondo Monetario, está molesto? Porque lo de Griesa lo que establece es que si un pequeño grupo de acreedores que no ha entrado a una negociación por deuda lo decide, te puede bloquear todas las negociaciones de deuda y por lo tanto te impide entrar a los mercados financieros. Es decir, de facto, la decisión de Griesa impedía a la Argentina, por ejemplo, pagar a aquellos acreedores con los que había acordado. Por otra parte, le impedía levantar nuevos recursos en el mercado financiero. Entonces, estaba prácticamente bloqueada por esa decisión. Entonces, ¿cuál es el tema de Macri? Macri necesita desbloquear el tema de los fondos buitre, no tanto por resolver el tema de los fondos buitre, sino porque esto, y esa es una gran pregunta de los economistas argentinos ahora, porque es mediante endeudamiento que el actual modelo puede funcionar. Endeudamiento solamente... Endeudamiento futuro. Porque me tengo que ir a un corte, Fabián, ¿de cuánto hablamos? ¿La deuda es 12.500 millones de dólares? 12.500, pero además es un debate falso. Sí. Macri asume un país desendeudado con 24.000 millones de dólares en reserva. Claro. Esto es el negociado más fabuloso que se ha hecho después de algunas otras cosas peores que han sucedido en el país. Es la deuda más sin sentido y más grave que ha tomado la Argentina en toda su historia. Macri recibe un país desendeudado, produciendo y con 24.000 millones de dólares en reserva. Más fácil que eso, dos países igual que ese. Hay una cuestión, y que yo sé que acaba siendo una frase hecha, ideológica atrás de esto. Esto es así de fácil. Nos vamos a un corte, quédese en esta casa, no es hotel.